Hola, hola, buenos días, bienvenidos a esta transmisión en vivo con el doctor Adrián Escribano. Tenemos el gusto de tenerlo aquí en la Ciudad de México para compartir unos minutitos de charla acerca del cuerpo y de las emociones. Bienvenido, Hola, Adrián. hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen Gracias, día. gracias. Platícanos un poco de tu trabajo y de cómo exploras, cómo abordas desde la sociología el cuerpo y las emociones. Bueno, nosotros lo que venimos haciendo ya hace tiempo es proponer no dividir una sociología de los cuerpos y una sociología de las emociones, sino hacer una sociología de los cuerpos barra emociones, porque las emociones están implicadas en el cuerpo y el cuerpo está implicado en las emociones. Nosotros somos lo que vivimos porque nosotros conocemos el mundo a través de nuestro cuerpo. O sea, sabemos porque sentimos y sentimos porque sabemos, ¿no? En todo caso, lo cognitivo afectivo nos permite mapear el mundo. Cuando vos te levantas y te ves al espejo, ¿no? Uy, qué feo, ¿no? La primera reacción, ¿verdad? Pero no, después, ¿uno qué hace, no? O sea, uno va como pergeñando el día, ¿verdad? O diciendo qué día que fue ayer, o diciendo qué día será este, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Pero eso significa algo muy interesante, que es uno siente qué le pasa. Los estados afectivos cognitivos dependen de tu historia corporal, de lo bien que hayas nutrido, y por lo tanto es un problema de clase, un problema de distribución desigual de nutrientes, de la historia tuya, pero también de tu historia familiar, también de la historia de tu barrio y de tu país, ¿no? De lo colectivo. Entonces no es solamente una cuestión individual. No solamente me tengo que cuidar yo, tengo que cuidar a los otros para cuidarme a mí, ¿no? Porque justamente Es un asunto sistémico, es un asunto de lo colectivo. Vos sos algo colectivo, vos sos radicalmente intersubjetivo, ¿no? Entonces cuerpo y emoción no se puede separar, porque tus emociones están inscritas en un contexto, en una historia, que es tu historia social hecha cuerpo, ¿no? Las relaciones con tus padres, las relaciones los que te hicieron de padre, no importa solamente los consanguíneos, sino aquellas personas que te dieron cariño, que te cuidaron, que te construyeron, y que vos también estás haciendo lo mismo con nosotros, ¿no? Entonces, digamos, para volver, ¿qué significa la barra del cuerpo? No solamente la implicancia, sino también la lógica de por qué cuando uno siente que le pasa algo, lo siente en el cuerpo primariamente y lo siente en el cuerpo de los otros. Porque cuando uno se relaciona con nosotros, se relaciona también con el cuerpo. Por eso los gestos para relacionarse con nosotros, tanto para agradar como para atacar. La bronca, la ira, esta cosa de la ansiedad de lo urbano, refleja justamente una manera de relacionarse con nosotros a partir de esta interiorización, por decirlo de manera que no existe tal interior, ¿no? Pero digámoslo de ese modo, ese hacerse carne, ese embodiment sí, claro, de lo social, ¿no? Sí, el estado interior se evidencia en el cuerpo y también Sí. el estado, más bien el devenir como histórico o contextual de uno. Platícanos acerca de cómo puede uno regular o procesar o lidiar con las emociones al reconocerlas en el cuerpo. Bueno, yo mucho de eso no sé, pero, pero sé que las que hacen las comunidades, ¿no? A ver, me parece que hay una cosa interesante. Hay como toda una historia de nuestras organizaciones sociales, capitalistas y precapitalistas, donde una de las cosas más importantes que tienen que hacer las organizaciones colectivas es enseñarles a las personas a ser, que comiencen correctos. Y por donde se comienza es por la regulación emocional, ¿no? Entonces cuando vos vas al colegio, a la escuela, lo primero que te dice la maestra es cállate, ¿no? Es decir, no el silencio, sino la ausencia de la palabra como orden. Que es distinto, la Claro, ausencia de la palabra al silencio. Al silencio, claro. No te enseña la armonía del silencio, sino tú no puedes hablar hasta que yo no te lo permita. Entonces fíjate ahí que cómo aprendemos sobre las emociones con nosotros, institucionalmente, entre pares, ¿no? En las relaciones cotidianas. ¿Por qué? Porque la regulación emocional es parte del conflicto social, no es algo que esté desgajado de eso. Entonces, ¿qué le pasa a las personas? Durante todo el tiempo están tratando de acercarse, distanciarse de ese parámetro de regulación que la sociedad le impone. Entonces, vos ves a los chicos jóvenes
que hacen cosas que a los viejos, por ejemplo a mí, no comprendemos, ¿no? El rap, por ejemplo, ¿no? O alguna música que pues ya hoy no es extraño, pero digo, el reggaetón. El reggaetón o el trap, ¿no? Hoy el trap, ¿no? ¿Cuál es la estética del trap? Bueno, no tiene estética. Tiene una estética, pero es una estética basada en esta contingencia de que hay que expresarse de forma tal que el otro lo entienda, ¿no? Entonces, volviendo. Eso se transmite por Twitter, se transmite por Instagram, por todas las redes, y parece ser que es libre, ¿no? Pero es una forma de regulación también. ¿Por qué? Porque se aprende un modo de decir las cosas. Bueno, esto es el modo como nosotros vamos haciéndonos con nuestras emociones. Es decir, en realidad, ¿qué no nos enseñan? A dar gracias, a abrazarnos, a poder decirle al otro que uno lo ama, porque eso sería como raro, ¿no? ¿Por qué sería raro? Porque lo que interesa es que produzcan. Y en la producción, la lógica de la gratitud como no ser tiene... más objeto que sujeto. Exactamente. Objeto de producción. Claro. Entonces, para eso están reguladas las emociones de la sociedad, ¿no? Nosotros vemos a menudo en las clases de pilates y con los clientes que tienen un concepto de rectitud, de columna recta, de párate derecho, como derecho en tanto un deber ser, como en una rectitud de comportamiento y como una manera de corporalmente expresar que uno es una persona con integridad, confiable, etc. Sin embargo, creo que siendo ya, o sea, como de si nos vamos a esa rectitud súper estricta y puntual, hay como un sesgo de información anatómico, biomecánico muy fuerte en el sentido de que la columna es todo menos recta, o sea, vista de perfil, una columna sana si no es sinuosa, dado que las curvas de la columna amortiguan el impacto de cada paso con relación a la gravedad y hacen que los discos estén intervertebrales hidratados y etcétera. Un montón de asuntos. Entonces es muy interesante ver cómo esta idea o concepto con connotaciones emocionales de la columna recta, del párate derecho, de hecho genera una disfunción que deviene de un problema postural que se llama flat back o columna plana. Entonces es para mí muy interesante ver esta relación entre la imagen que tiene uno mismo de uno, el cómo la elabora, el cómo la proyecta para tener un cierto eco social contextual y cómo eso afecta, o en el mejor de los casos, apoya la salud y la columna. Entonces, con respecto a eso, me gustaría preguntarte qué piensas tú acerca de que las palabras tocan. O sea, de cómo el lenguaje o el cómo nos comunicamos o la información que percibimos en nuestro contexto toca al cuerpo. O sea, porque hay el contacto físico, pero qué tanto hay este impacto. Bueno, a mí me parece que hay, por supuesto, lo primero que uno podría decir que el lenguaje, todo tipo de lenguaje, interpela, ¿no? Que uno entonces tendría que pensar que los distintos sistemas del lenguaje nos interpelan. La palabra entre ellas. Y esto que decir, ¿por qué toca una palabra? Toca porque no toca lo que se ve en términos de la piel, ¿no? Sino que justamente esto que se decía, se ha hecho después de Valéry, ¿no? De Paul Valéry, la piel es el órgano más extenso, ¿sí? Entonces, a ver, pero ¿qué significa eso? Entonces, la metáfora que me parece que tenemos que hacer pie ahí y que tiene que ver con la lógica de muchas de las teorías de las ciencias sociales sobre esto, es que las palabras hacen las cosas. Las palabras hacen las cosas. Pero las cosas performativamente hechas por las palabras son posibles porque evocan emociones, ¿no? Entonces, si yo te insulto tu madre, no estás dejándome en el campo de lo abstracto, sino yendo justamente a uno de los conflictos raíces que vos tenés con el mundo y la lógica de tu origen. Y por eso lo importante no es lo que se dice, sino respecto a qué se lo dice, ¿no? Bueno, la política es igual. La política es una lucha entre fantasma y fantasía que hacen que la gente crean que lo real es real. Entonces, ¿qué hace la política? Manejar emociones de forma tal
que las cosas parezcan y que se hagan reales. Entonces, bueno, estamos tranquilos. Bueno, ¿qué significa eso? O ya vienen las fuerzas del mal, ¿no? O sea, siempre hay una fuerza del mal en la política, ¿no? Sí. O los narcos, o el otro partido, o el antagonismo. Bueno, ¿qué significa ese fantasma? Justamente una construcción de sensibilidad que hace que vos entres de nuevo al orden, como decíamos anteriormente. Una construcción Y esto te voy a decir, sensibilidad. claro, porque vos lo que decís, ¿no? Y el entrar al orden es una acción que se ejecuta mediante el movimiento del cuerpo, o sea, uno va y actúa. Claro, mira, yo cuando vos hablabas de la columna, pensaba en un colega brasilero que dice que desde que nosotros conocemos la parte interior de nuestro cuerpo, por la radiografía, todas estas cosas que hay nuevas de la medicina por imágenes, tenemos una idea distinta del cuerpo, porque el régimen escópico sobre lo corporal se ha transformado en medida que nosotros lo hemos colonizado, ¿no? Entonces, me parece que hay una fuerte necesidad de ver cómo es que nos colonizan el planeta interno, ¿no? Con la lógica de reemplazo de sabores, con la lógica de reemplazo de sabores, con la lógica del reemplazo del tocar, del mirar, ¿no? O sea, nosotros sabemos perfectamente cómo está nuestro corazón porque nos hacen una ecografía y nos miran, ¿no? Entonces después nos lo dan y entonces lo miramos, o lo del bebé, esto de la 4D, ¿no? Entonces vemos al bebé. Bueno, ahí hay una cosa interesante porque hay una nueva normativa de lo corporal que tiene que ver con esta sensibilidad de lo corporal. Por eso cuando volvamos, ese es mi niño, niña, niñe, ¿no? Está claramente inscrito en este régimen escópico que incluye un nuevo control del cuerpo por adentro, por decirlo así, que es como extenderlo. Entonces, ¿qué hacen las personas? Naturalmente quieren salirse del orden volviendo al orden. Lo interesante para los que vivimos en ciudades es, estoy muy atareado, voy a ir a un lugar que donde vuelva a mí, ¿no? Y vas al campo donde van otro millón de personas que estaban en la ciudad a hacer algo de campo, ¿no? Entonces vos vas al lugar donde era antes un vergel, qué sé yo, y te encontrás la misma en la ciudad haciendo eso, tiempo de ocio, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo caso, esto que decías vos, la palabra toca de forma tal que llama nuevamente a la producción. Entonces, lo que hacemos nosotros es siempre estar o en tiempo operativo o preoperativo. O estamos trabajando o estamos por trabajar. O después de trabajar pensando en descansar para volver a trabajar. Exactamente. Entonces ahí como hay una cosa interesante. Yo creo que esta cosa de nosotros tenemos que pensar o sentipensar, ¿no? ¿Qué significa para nosotros esto de por qué nosotros somos el resultado del modo como conocemos el mundo a través del cuerpo, pero también cómo eso afecta nuestro afecto, ¿no? Afecta nuestro afecto. Se me hace muy interesante lo que mencionas acerca de ser colonizados corporalmente, o sea, prácticamente el individuo es pues de la piel para adentro y también en las interacciones, pero en lo físico y en lo palpable, pues de repente podría uno confiar más en lo que alguien te dice acerca de ti que de lo que tú podrías saber de ti por simplemente escucharte. Entonces creo que es muy delicado cuando uno empieza a escuchar más a alguien afuera que escucharse a uno adentro, y eso también ha sido como una controversia que vemos frecuentemente en Pilates, que ha habido una tremenda cultura del no pain, no gain, o sea, si no sufres, no ganas, y como una onda del látigo y del mártir y del never enough, nunca es suficiente, y como de imponer un deber y un cumplir en el cuerpo y someter al cuerpo a ciertos resultados, o sea, como una onda pues casi industrial, siendo que ni siquiera es eficiente. O sea, el cuerpo da más de sí por la buena y escuchándose y desde la eficiencia y la organización. Entonces, creo que más bien se trata de no pain, all gain, o sea, como de partir del escucharse a uno mismo, de también
escuchar cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo las palabras, cómo nos tocamos a nosotros mismos con las palabras y quizá de cierta manera reclamar la soberanía de uno mismo corporal y emocionalmente, de manera de pues reapropiarse de uno mismo, asumir la jurisdicción de uno y el misterio que conlleva el pues simplemente ser, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dijeras un poco más acerca del sentir y pensar. ¿Cómo es esto de sentir y pensar? ¿Son dominios cognitivos distintos? ¿Ambos suceden en el cuerpo? ¿Son conciencia? ¿Cómo se integran? Bueno, esta noción, digamos, fue traída a las ciencias sociales por Orlando Falgorda, y haciendo una investigación sobre el régimen fluvial, la habitabilidad de los ríos en Colombia. Orlando Falgorda fue un gran científico social colombiano, y haciendo entrevistas, hablando con la gente de los ríos, le pregunté cómo se relacionaban con el río, y la gente le responde esto de una manera sentipensante, ¿no? O por esta lógica de sentipensar. O sea, se habla de una relación de uno, o sea, no solo de la relación de yo con mi audiencia, que ya es algo más o menos virtual, o la relación de yo con el vecino, con mi mamá, sino la relación con un río. Mira, la primera aproximación es como sencilla. Nosotros conocemos porque sentimos. Nosotros conocemos porque sentimos. Sentimos, claro. De todos modos, o sea, casi que uno va a la luego facultad existo. Claro. Bueno, esa es la disputa con la lógica malentendida occidental, ¿no? A ver, en la ciencia moderna, incluso Marx tiene una frase que es muy interesante para poder relacionarlo con esto, es que toda ciencia comienza en la experiencia. Toda ciencia comienza en la experiencia, pues claro, el paso número uno del método científico es observar. Por eso, entonces, no es que nosotros estemos muy lejos de eso, ¿no? Sino en el sentido que, pensemos nuevamente, el mundo uno lo conoce porque lo vive. Y vivir, no lo conoces, que lo vives. O sea, y vivir significa sentir. Porque vos si no, o sea, es como cuando uno dice a la gente que tiene mi edad más o menos, que ya no dice cuánto cumple, ¿no? Años, ¿no? Pero cumplir años es síntoma de estar vivo. Si cuando dejas de cumplir años es porque estás muerto. Ya, sí. Entonces es mejor seguir cumpliendo años, ¿no? Claro. Entonces ahí el punto es cómo uno vive y conoce y vive. Esa es la primera entrada para sentir pensar. Yo conozco el mundo a través de mi cuerpo, y conocer a través del cuerpo es experimentarlo, y experimentarlo es sentirlo. Pero hay otra cosa, que en los sentimientos, que antiguamente se creían como cosas así de novela, y volvamos, en las emociones, que como me gusta decirlo a mí, hay un mapa. Así como hay un mapa cognitivo, así como está el mapa del Uber que te va llevando en la ciudad. GPS. Claro, ¿no? Hay un mapa de cómo uno se relaciona con el mundo, ¿no? De cómo tiene que tratar a los desconocidos, de cómo tiene que tratar a los próximos. Por eso el mundo de la migración nos abre ante el infinito mal que significa tratar mal al otro, ¿no? O sea, esa cosa que dicen los gringos siempre en las películas sobre los mexicanos: mi casa es tu casa, ¿no? Sin saber nada de ni lo que la casa ni que tú, ¿no? Pero digo, ahí la idea es que cuando sentimos, mapeamos el mundo de forma tal que sabemos qué hacer en el mundo, porque lo más angustiante, entre comillas, para un ser humano es cómo resolver una situación, cómo te encuentras con alguien nuevo, cómo resuelves un problema en el trabajo, cómo haces para que el que quieres esté bien, etcétera, ¿no? Entonces eso es otra cosa, no solamente con, sino que también es como una forma de resolver la vida cotidiana de estar con nosotros, que es la vida, en definitiva. Y una tercera manera de entenderlo, sentir, pensar, es que este mapa está inscrito en lo corporal vivencial, también sirve como un sistema de lenguaje. Por eso le decían a Falgorda, bueno, el río nos da fruto, nosotros lo sacamos, ¿no? O sea, eso es la vida. Tiene la vida, la energía corporal, ¿no? La energía social, lo que el capitalismo ha tratado de colonizar durante el siglo, que es que usted solamente produzca para que algún otro acumule el resultado de ese trabajo.
uno lo aprende a vivenciar de forma tal que te permite entender lo colectivo, lo estadual, la política, ¿sí? Siguiendo un poco, o parafraseando o metamorfoseando la lógica feminista de Simone de Beauvoir, nosotros, el sentipensante lleva directamente a decir que toda emoción es política. Entonces, en el sentir, ¿no? Uno está pensando, ¿no? Y la política es una ética y una estética, ¿no? Entonces, discutir, analizar, tratar de que los otros conozcan, que uno conozca lo corporal, lo emocional, es un acto político inaugural, no es algo abstracto. ¿Y cómo se expresa este sentipensar en el cuerpo? Bueno, es esta cosa de que, lo voy a decir muy sencillamente para que se entienda, que cuando vos hiciste algo bien, lo sabes. Lo sabes. Antes que pase, ¿no? Digamos, en el sentido de que la vos certeza vas por es acá. absoluta. Claro. Como la confusión también. Claro. En ese sentido, bueno, la certeza, en términos también epistémicos, nunca puede ser negada porque es subjetiva, ¿no? Por eso lo que está bueno en el sentipensante es que es colectivo, no es subjetivo, es de los pobladores del río. Entonces, nosotros tenemos esto, lo que tenemos, ¿no? Las urbanidades, ¿no? Y estas urbanidades crean muros mentales, no dejan que las personas pasen de un lado a otro porque tienen plata o no tienen plata, discriminan al que es de afuera, etc., ¿no? Por otras urbanidades que posiblemente sean receptoras, ¿no? Hospitalarias, ¿no? Que tengan otra forma de trabajar con el otro, ¿no? De estar con el otro, ¿no? Entonces ahí hay como una cosa interesante del que estudiamos los que estudiamos cuerpo-emociones. Estudiamos por qué esas emociones se vuelven radicalmente políticas. Cuando hablamos de mis emociones, hablamos de las emociones de los otros, y eso significa hablar de lo colectivo, ¿no? ¿Cómo, a manera de cierre, cómo piensas tú que podemos como contactar con las emociones o con los sentires o sea, cómo podemos darnos cuenta? Porque ya sea que no puedas hablar en la escuela porque hasta que el maestro te dé permiso o así, de cualquier manera se vive lo que se siente. O sea, las emociones son, o sea, como impacto esencial de la realidad. Entonces, ¿cómo crees tú que podría ser como un punto de entrada para contactar? La creatividad. Y la expresividad, ¿no? Que es el curso que estoy dando, una de las partes del curso que estoy dando acá, y siempre damos, incluso se puede ver en internet, ¿no? Ponen mi nombre y ahí está el libro. Voy a poner el link por ahí, más adelante, chéquenlo. Y hay como una cosa, así, con lo que hablábamos ayer en el curso. ¿Cómo ir al más acá de la palabra? No al más acá, no una hermenéutica profunda, no, sino ese antes que nos permite expresar justamente lejos del sistema de confort de reproducir lo políticamente correcto. Entonces ahí nosotros lo que aportamos es una investigación social basada en la creatividad y en la expresividad, y eso creo que no es externo a la lógica de lo cotidiano. Fíjate, nosotros cuando queremos decir algo y no podemos decirlo muchas veces porque no sabemos cómo, damos un regalo, ¿no? Hacemos una invitación. Hacemos un gesto. Hacemos un gesto. Y eso es expresivo. No hace falta que uno sepa. Bueno, esta cosa que decimos, no tengo palabras para agradecerle, ¿no? Porque la gratitud no está en la palabra. Va más allá de las palabras. Exactamente. Expresar creativamente. Permitirse, ¿no? Claro, exactamente. A mí me parece que esa es la mejor manera de la huella, digamos, que hay que seguir. Después hay muchas cosas, nosotros tenemos dispositivos, hemos creado dispositivos para eso, pero lo importante y lo clave de todo eso es que uno se permita ser creativo, expresivo, ¿no? Dibujar, pintar, bailar, hacer sonido, sentipensar la comida, etc., ¿no? Quizá permitirse sentipensar lo que ya de por sí uno está sintiendo, claro, y pensando. Quizá eso de retomar el territorio propio que es uno, y quizá poner en su lugar al maestro de primaria que te dice cuándo hablar, que debe de estar en su lugar, ¿no? Quizá externo, no tanto internamente, y actuar de manera quizá más deliberada.
¿Cómo te podemos contactar? Bueno, nosotros tenemos una página de nuestro centro de investigaciones que es estudiosociológicos.org. Estudios sociológicos, todo junto, .org. Y ahí hay libros gratis para bajar, tenemos una editorial de ebooks y se puede ver el trabajo de todo el grupo nuestro de Argentina y de nuestro resto de nuestros colegas de América Latina, así que hay libros sobre sociología de la discapacidad, sobre política, se pueden bajar sobre metodología, sobre los encuentros creativos expresivos, ahí se puede. Muchísimo material para ahondar. ¿Y alguna red de YouTube? Todavía no tenemos eso. Todavía no. Estamos en proceso. Claro. Pues muchas gracias. No, a vos. Adrián, Gracias, muy amable. Por tu generoso compartir de sentir pensar. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también. Nos veremos a la próxima. Y chao.